con sus cabezas ya muy normales, unos pelos muy bonitos, pero se les veía claramente, porque cuando han entrado los punkis, o como ellos les llaman, los punkis, o como se les llame, pues lo miraban con cara de asesinos. ¿Por qué agredieron a su hijo? A mi hijo lo agredieron sin motivo ninguno, pues como esta joven, pero sin motivo ninguno. ¿Pero su hijo era punky? Mi hijo se junta con los punkis, yo les llamo punky, no sé cómo se llaman. Entonces mi hijo se juntaba más bien con los hippies y tal. Entonces una noche salió, el 24 de mayo del 92, salió de casa, como todos los fines de semana, y a las 4 me llamó. Mamá, tranquila, que ahora voy para casa, que estoy bien. Y a las 5 menos cuarto me llamó la novia y me dijo, soy Paola. Y nada más decírmelo, dije, ¿qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a Nacho? No, nada, que han salido unos cabezas rapadas y le han cortado, le han dado un navajazo. Fui al hospital, a Gregorio Marañón, lo cual allí le suturaron un poco y me lo mandaron a La Princesa, porque allí no pertenecía. Allí ya pues, salieron los médicos, me dijeron que iban a tratar de salvarle el brazo porque lo llevaba totalmente cortado. La operación duró 5 horas, tuvieron que suturarle todo, nervios, todo. O sea, lo que es la mano, el del hueso. Ya. Entonces mi hijo, pues, se tiró 8 o 9 días en el hospital. Al cabo de los 15 o 20 días le quitaron las lañas y su mano se quedó así. O sea, entonces está con una prótesis, ha hecho mucha rehabilitación. ¿Y sigue con miedo a salir a la calle? Pues hoy no ha querido venir por lo mismo. ¿Tiene miedo a salir a la calle? Tienen miedo, se han unido ellos, pero son tantos, porque cuando le pasó eso a mi hijo, fueron 3. Uno se marchó, eran 4, uno se marchó a avisar, y en cosa de medio minuto aparecieron por todas las calles, esto fue en Antón Martín, se rodeó toda la plaza de Antón Martín de cabezas rapadas. Iban con palos, navaja, o sea, de todas las clases de instrumentos. Pues para que vean 2 ejemplos de lo que llaman una de las bandas más destructivas que existen en estos momentos en nuestro país. Se está celebrando el primer juicio. Es aquí, han oído ustedes el testimonio de la madre de uno de los jóvenes que sí se han atrevido a denunciar, como igualmente denunció Alejandra. Tenemos que decir que son poquísimas las personas que se atreven a denunciar después de haber padecido este tipo de consecuencias de las bandas como los cabezas rapadas. ¿Algo más que añadir? No, decir a la gente que cuando ocurra esto que no tengan tanto miedo, no la gente que es agredida, porque claro, esta gente tiene que tener miedo, sino la gente, en mi caso me ha decepcionado mucho porque yo llevaba viviendo en ese edificio mucho tiempo y no me apoyó nadie, la gente tenía miedo de salir conmigo a la calle, se me veían por la calle, cruzaban de acera y como si de alguna forma tú tuvieras culpa de ser lo que eres, ¿no? En este caso de que yo sea morena y que esté en un país extranjero. Yo soy más tiempo extranjera que el tiempo que viví en mi país y no me siento extranjera en ningún sitio porque lógicamente pierdes una identidad al vivir tanto tiempo lejos de donde naciste. Y además mi familia es europea y es africana también. Entonces yo me siento entre los 2 mundos y me siento bastante cómoda en los 2 mundos. Esta gente tiene un problema de identidad y de falta de cultura quizás, porque se recuerdan, hace 800 años los árabes vivieron aquí y casi todos los españoles tienen un poco de sangre árabe. Y los monumentos, me acuerdo que cuando estaba la Expo de Sevilla, muchos de los monumentos que los españoles, en este caso me incluyo, se sentían satisfechos o orgullosos, es un legado árabe. Entonces, que no rechacen tanto a la gente por una cuestión de color de piel ni una nacionalidad, porque España fue un país de inmigrantes y en mi país, que es 4 o 5 veces más grande que España, hay más extranjeros que nacionales. Nos ha dado usted la respuesta. Hay que ser tolerantes y usted nos ha dado todo un ejemplo. Gracias también a la madre de José. Quiero añadir una cosa. Sí. Que hoy, como ha sido el primer juicio, mi hijo queda con bastantes lesiones, o sea, queda con bastantes secuelas. Y claro, no sé cómo habrá terminado el juicio, porque pedían
6 años para cada uno, más una indemnización. No sé si quedarán en libertad, o quedarán de verdad, y que además que la gente apoye también mucho cuando hay una desgracia, pues que nos ayuden un que poco, ayuden y no les dejen solos, no como le ocurría a Alejandra. solos. Gracias a las dos por los dos testimonios y esperamos que el juicio dentro de poco, bueno, ha quedado visto para sentencia, sabremos y se lo comunicaremos a ustedes el resultado de la sentencia. Vamos a continuar con nuestro programa. Les vamos a poner, quizás cambiamos completamente. Alexandra do Patrocinio es una mujer que sobrevive en este país como puede, como la mayoría de los que vivimos en esta geografía, pero que además escribe. Y al inicio de un libro que se llama Más allá del atardecer, dice algo así como: nadie decide los padres que va a tener ni el país donde va a nacer. Es producto del azar. Puedes tener suerte y nacer blanco en Norteamérica o la desgracia de nacer negro en Sudáfrica. No es mérito de uno. ¿Es complicado ser negro? Es complicado no ser blanco. Eso es lo complicado. Y en tu caso más todavía, ¿no? En mi caso quizás más porque para los negros yo no soy negra y para los blancos yo no soy blanca. En Europa me preguntan de dónde soy y en África me hacen la misma pregunta. Entonces como si estuviera un poco perdida, entiendes que no te sitúas, porque además yo no me siento extranjera en ningún sitio y creo que todo ser humano tiene el derecho inalienable de decidir dónde quiere vivir. Creo que tenía que haber una libre circulación entre las personas, que no debía haber fronteras en este caso. Vamos a ver unas fotografías que reflejan lo que tiene marcada en su cuerpo Alexandra de Patrocinio. Ahí, ese es su cuerpo. Vean ustedes lo que unas personas marcaron en su cuerpo. Esa es la espalda, cruces gamadas, esa es la parte del vientre, ahí lo tienen, y ahí en la espalda justamente le escribieron también 2 palabras. ¿Eran concretamente, Alexandra? Puta y zorra. ¿Y eso por qué, Alexandra? Me imagino que la gente que hace un acto de estos tiene que ser una persona que está mal de la cabeza, ¿no? Sufrir alguna patología, no creo que una persona con una mente, ya no digo totalmente sana, sino medianamente sana, se divierta a hacer este tipo de cosas. ¿Todavía tienes las marcas en el cuerpo? Sí. ¿No te has hecho una cirugía o te has hecho algo para eliminarlas? Me estoy dando láser. ¿Está desapareciendo? ¿Están desapareciendo? Sí. Vayamos un poco a los hechos. ¿Todo empezó cuánto? ¿Hace cuánto? Fue en julio del año pasado, hace 9 meses. En este verano. Sí, el verano pasado. ¿Qué pasó? ¿Alguien te increpó? ¿Cuántas veces te han agredido? Me han agredido 3 veces. ¿Cómo empezó todo? Una noche estaba, bueno, eran las 11 de la noche, era verano, estaba sentada en un parque cerca de mi casa y había gente, incluso había niños en los columpios y todo eso, y se sentó un chico a mi lado. Y cuando yo intenté levantarme, él me sujetó y con una navaja me dijo que estuviera quieta, que no gritara, porque no me iba a matar, que el daño iba a ser mínimo si yo estaba tranquila. Y la segunda vez, ella fue era a las 2:30 del mediodía, estaba entre la Castellana y la calle Orense. ¿A qué hora? ¿El mediodía era? Sí, a las 2:30. Y allí me cogieron entre los dos y entonces me hicieron las cruces nazis y ya se recrearon un poco más en hacerlo. Además el chico que lo hacía pues, tenía que sufrir alguna patología porque no estaba nervioso y se ve en los cortes son líneas sin ningún tipo de nerviosismo, están bien hechas. El otro chico sí tenía un poco más de miedo, pero el que lo hacía, además es que me hablaba como si me estuviera haciendo el amor, no era de una forma, ni gritaba, ni... No era nervioso, ni para nada. Ni excitado, todo lo contrario, estaba como gozando. Sí, decía, estate tranquila, que todavía no te voy a matar. Y bueno, hablando de una forma que sinceramente tienen que estar mal de la cabeza para hacer eso, cuando no tienes nada en contra de esa persona en concreto, porque ellos no me conocían ni yo a ellos. Uno se acuerda de ese momento. Yo me imagino que son momentos en los que uno siente un cuchillo y que 2 locos están marcando el cuerpo. Uno puede pensar que desde la violación a que el cuchillo se introduzca más, a que ocurra cualquier cosa. En ese momento, ¿a quién se encomienda uno? ¿Qué piensa uno? ¿Rezas? ¿Qué haces? Creo que se te congela el cerebro, no piensas, por lo menos yo creo que no. Es como si el tiempo se parase. Sí, estás diciendo y solo que solo percibes el trazo
de la hoja de la navaja.